alcalde de Toledo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a Smart City, foro de la nueva ciudad que organizamos con la colaboración de Aqualogy del grupo Agbar. Hoy tenemos el placer y el honor de recibir en esta tribuna como ponente al alcalde de la ciudad de Toledo, don Emiliano García Paje, al que va a presentar la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general de los socialistas andaluces, doña Susana Díaz. La tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, mi agradecimiento a mi compañero y amigo Emiliano García Paje por pedirme que lo presentara en este foro. Fue aquí, Emiliano, donde hace prácticamente solo 4 meses, aunque parezcan muchos más, me dirigí a este foro para plantear lo que creía que debía de ser un nuevo tiempo en Andalucía. Mi agradecimiento también al foro a Nueva Economía, porque creo que si digo que prestigio y notoriedad resumen lo que traslada las distintas reuniones que se producen en el mismo, creo que estoy siendo real y conforme a lo que supone. Presentar a quien cada día gana en conocimiento, como es Emiliano García Paje, no es fácil, no es una tarea sencilla. Sospecho que serán pocos los que no lo conozcan a día de hoy, pero sí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre su persona y sobre el momento político que atraviesa él y que atravesamos también el resto de socialistas españoles. He dicho de Emiliano que es mi compañero y mi amigo. Si digo que es un político, una persona, lógicamente diré 2 obviedades, pero sí tengo que decir que es un gran político y una buena persona, pero sobre todo es un hombre apasionado. Apasionado en cómo vive la vida, pero apasionado también en cómo vive la política. Y la política en estos tiempos necesita que la vivamos todos y cada uno de nosotros con pasión. Sé que a día de hoy la política no está bien vista, más bien al contrario, somos mal vistos y entiendo que hay motivos para que los ciudadanos nos vean de esa manera. La falta de respuesta a muchos de los problemas que atraviesan día a día, algunos de los cuales realmente graves, la manía que se tiene por parte de muchas instituciones y de demasiados políticos de no rendir cuentas, la corrupción, lleve el apellido que lleve, son algunas de las causas que explican que en el imaginario colectivo de los ciudadanos de este país los políticos formen más parte del problema y no de la solución. Sin embargo, de la misma manera que reconozco y que comprendo las razones para ese descrédito de la política, también tengo que decir que en España hay buenos políticos. Y entre esos buenos políticos que se dedican con honradez y con pasión a la tarea del servicio público se encuentra mi compañero Emiliano. Sé perfectamente que en estos tiempos cualquier cosa que se diga sobre un compañero del partido puede ser malintencionado o incluso interpretado en el contexto en el que nos encontramos. Yo hoy aquí asumiré gustosamente ese riesgo y diré lo que pienso. Pienso que Emiliano García Paje es un buen político, es un buen socialista y es un buen alcalde de Toledo. Y por eso me he prestado y estoy agradecida a que haya pensado en mí para acompañarlo en el día de hoy. Desde que a los 18 años, ayer como quien dice, dio el paso de convertir su compromiso en militancia socialista, primero en Juventudes Socialistas y luego en el Partido Socialista, como mandan los cánones para los que conocemos bien esta casa, se ha entregado en la tarea de defender sus convicciones, de hacerlo, sobre todo, pensando en la utilidad de los ciudadanos. Eso, y no más, es lo que debe de hacer un político, pero nunca menos. Debería de ser así y eso es lo que hace nuestro conferenciante en el día de hoy. Concejal, diputado regional, senador, consejero, su trayectoria política es intensa y diversa. Además, tiene la fortuna de ser alcalde de Toledo,
un nombre que evoca belleza, cultura y también España. No es poca cosa ser alcalde de una ciudad tan hermosa y estoy seguro de que mis paisanos andaluces, donde tantas y tan bellas ciudades hay, no les importará que reconozca los méritos de la capital de Castilla-La Mancha, que además en este año 2014 celebra el 400 aniversario de la muerte del Greco, otro hombre universal vinculado al mundo de la cultura. Acabo de decir que no es poca cosa ser alcalde de Toledo. Y además, aún es más difícil ser un buen alcalde, Emiliano. Pero en un momento como este, de penurias económicas, donde algunos pretenden recortar la autonomía local, poner aún más en valor lo que significa y lo que se traduce en la vida cotidiana de las personas, un ayuntamiento toma más mérito. Creo que la crisis está siendo una excusa para la contrarreforma local a la que están haciendo frente muchos hombres y mujeres en todo el territorio español, entre ellos Emiliano, y que se está poniendo en riesgo la vertebración, la cohesión social y territorial de nuestro país. A Emiliano García Paje le toca además lidiar con una situación extremadamente complicada en su tierra, en Castilla-La Mancha, donde lamentablemente se ha puesto muy difícil, excesivamente difícil, que cualquier ciudadano, que cualquier persona se dedique a la tarea noble del ejercicio de la política. No es momento ni el lugar para que yo me extienda en determinados cambios legislativos que se están llevando a cabo en esa comunidad. Pero como alguien que creo, que estoy firmemente convencida del valor de la política, desde luego me preocupa la desafección, lo que llamamos la desafección, y me preocupa que algunos o alguna pretenda que la actividad pública se reserve exclusivamente para quienes se lo puedan permitir económicamente. Me parece que le hacemos un flaco favor a la democracia en un momento en el que la democracia lo que necesita es más unidad, más consenso, más diálogo y más acuerdo. A todos nos toca enfrentar esta dificultad, pero por su condición de político castellano-manchego, a Emiliano todavía más que a ningún otro, porque está sufriendo una derecha, en muchos casos, una derecha miope que está causando demasiado daño a miles de ciudadanos en su tierra. Me parece, como decía, que ha sido un ataque a la democracia, un ataque que amenaza con extenderse a otros lugares del territorio nacional y que está haciendo, como decía, un flaco favor a nuestra convivencia. En ese contexto, los ciudadanos necesitan del Partido Socialista para frenar un proceso de deterioro de nuestra convivencia, un proceso donde se están restringiendo derechos, donde se están vulnerando libertades y donde los ciudadanos cada día se quedan más indefensos y más desmoralizados. Y cuando un ciudadano se siente así, lo que se siente es profundamente solo, se siente alejado de la política y siente que la política no responde a sus problemas. Emiliano, junto a otros muchos socialistas de Castilla-La Mancha y de toda España, lo están intentando. Los socialistas en todo el territorio lo estamos intentando, desde muchos frentes, combatiendo la corrupción venga de donde venga, haciendo autocrítica de nuestros errores, que evidentemente hemos cometido, tenemos que reconocerlos, tenemos que corregirlos y tenemos que rectificar, e innovando en nuestras formas de hacer y en cómo participamos en la vida pública. Tenemos un gran reto inmediato, que son las elecciones europeas. Los ciudadanos cada vez son más conscientes de que cualquier decisión que venga de Bruselas afecta directamente a su vida, afecta hasta el último rincón de España, afecta hasta el último ayuntamiento y, si me permiten, visto estos días, afecta hasta la última explotación agraria de nuestro país. Por eso es tan importante, Emiliano, que los socialistas ganemos las próximas elecciones, porque tenemos que demostrar no ya que otra Europa es posible, que otras políticas europeas son posibles y que esa ola de cambio que defendemos para España tiene que comenzar en el próximo mes de mayo. Antes de concluir, aquí es donde toca hablar un poco de las primarias para no defraudar, imagino. Vengo diciendo desde hace semanas que, en mi opinión, las primarias no son una panacea. Estoy convencida de que son un gran instrumento, pero creo que no es la solución a los problemas que afrontamos los socialistas en este país. Y, sin embargo, en estos momentos en los que los ciudadanos se sienten cansados, hemos hecho algo importantísimo. Hemos cambiado la manera de relacionarnos con la gente. Estamos acostumbrados a que los políticos piden la confianza, piden que se crean en ellos, y por primera vez hay un partido en este país que da la confianza a los ciudadanos, que los invita a participar y que invita a que cuenten
y que digan cuál creen que es el futuro que este país necesita, qué es lo que deben de ser las primarias del Partido Socialista. Fortalece la política y fortalecemos la política porque creemos que es la manera de fortalecer la democracia. En estos momentos, para muchos, sobran partidos, sobran sindicatos, sobran representantes de los ciudadanos. Yo, francamente, no conozco ningún país democrático, ninguno, que funcione sin la pluralidad y sin el instrumento necesario que son los partidos políticos. Y si existe ese modelo, me encantaría que alguien lo defendiera y pudiéramos conocerlos entre todos. Eso no significa que los partidos políticos no tengan que cambiar. Tenemos que cambiar y mucho. Y tenemos que hacerlo porque tenemos que renovar nuestras estructuras, porque tenemos, como dirían los informáticos, que refrescar las organizaciones. Organizaciones que responden a patrones de finales del siglo XIX en algunos casos y que tienen que afrontar los problemas del siglo XXI. Precisamente con ese espíritu hemos puesto en marcha las primarias y lo hemos hecho, somos la primera fuerza política que lo hace por primera vez en la historia de la democracia de este país. Y vamos a compartir una capacidad, un derecho de los hombres y mujeres que formamos el Partido Socialista, lo vamos a compartir con miles de hombres y mujeres que quieran acercarse a nuestro partido y que quieran participar. Cuando llegue el momento, quienes quieran participar como candidatos o candidatas deberán libremente tomar ellos la palabra y también podrán pedir esa confianza y dar esa confianza a los miles de hombres y mujeres que desde fuera desean y anhelan un Partido Socialista fuerte para defender los intereses de los ciudadanos de este país y para defender el proyecto común de España. Y en el Partido Socialista somos plenamente conscientes que entre los retos a los que nos estamos enfrentando, a la crisis económica y a la crisis política, hay otra crisis, la crisis territorial, la crisis como consecuencia de la deriva soberanista del Gobierno catalán. Conocida es mi posición, tuve la ocasión de trasladarla en este mismo foro. Emiliano, ya sabes que algunos se ponen nerviosos cuando dirigentes de otras comunidades autónomas venimos a Madrid a defender nuestra posición sobre la construcción del Estado y sobre el proyecto común de España que entre todos integramos. Habitualmente se ponen nerviosos porque somos socialistas los que venimos a trasladar esa posición, a compartir nuestras ideas, a compartir nuestras reflexiones. Algunos que hacen mucho ruido con la unidad de España, pero a los que luego les parece mal que en Andalucía o que en Castilla-La Mancha no nos quedemos de brazos cruzados y que defendamos con contundencia aquello en lo que creemos, defendamos una España de todos y de todas. La España de los andaluces, de los catalanes, de los castellanos manchegos, ese proyecto común de España atractivo en el que todos deseamos y deseemos vivir, deseamos hoy y deseemos vivir en un futuro inmediato. El problema que se ha creado en Cataluña no se resuelve ni desde la confrontación, ni atizando el conflicto, ni atizando la ruptura, sino se combate, ni tampoco desde el inmovilismo, sino que se combate desde el diálogo, desde el consenso, desde la búsqueda de instrumentos que nos permitan, como decía, fortalecer el proyecto común que compartimos. Los socialistas apostamos por ese modelo de convivencia y de integración, por ese modelo federal del Estado y por forjar un nuevo modelo, insisto, que nos permita seguir conviviendo con naturalidad. Para afrontar todos estos retos hacen falta políticos comprometidos, cuya voz se respete y se oiga, con capacidad de analizar las cosas cabalmente. Y creo que Emiliano García Paje es uno de ellos. Por eso, en este punto, creo que lo mejor que podemos hacer, si pensamos en esa España atractiva, moderna, innovadora, en la que nos queremos seguir sintiendo juntos, es escuchar a una gran persona, a un gran político, a un gran amigo mío que, si me permiten una broma, como le dije el otro día a mi amigo Pachi López, será lo que él quiera ser. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias. En primer lugar, a todos ustedes por querer acompañarnos y acompañarme especialmente a mí y al Fórum Nueva Economía. José Luis, disculpas de entrada por el mucho tiempo que seguramente he hecho esperar a esta invitación. Se me llama para hablar introductoriamente de las ciudades sostenibles, de las nuevas ciudades, las ciudades inteligentes.
Y aquí seré muy breve, simple y llanamente, esa es la percha que me permite dirigirme a ustedes, pero estoy convencido que les defraudaría si les explicara minuciosamente los proyectos que en Toledo tenemos y vamos a tener en relación a la importancia del mundo local y a cómo será nuevamente el mundo local el que termine innovando la política y seguramente la nueva política que tiene que venir. Y además su vinculación a la España que tiene que seguir modernizándose. No les insistiré en ello, sino que aprovecharé más bien para introducir algunas reflexiones que seguramente son oportunas en el momento de hoy, las haga quien las haga, pero particularmente a mí me apetece mucho compartirlas con ustedes. Muchas gracias, Susana. Primero, por querer presentarme. Yo creo que todo el mundo sabe a estas alturas el prestigio y, en definitiva, la fuerza que aporta tu presentación, hoy aquí y en general al Partido Socialista. No es ninguna novedad para nadie que de los últimos meses probablemente una de las cosas que más han removido la política, han ilusionado la política, ha sido tu, no voy a decir reaparición, porque no eres de ayer ni precisamente, tu salida a escena nacional que nos llena a todos los socialistas y creo que ampliamente mucha gente que no piensa o milita como nosotros. Tu salida al mundo nacional ha llenado de oxígeno, de energía y de ilusión la política española y particularmente creo que la del Partido Socialista. Tienes razón, hay gente que se inquieta, cuando entramos o sobrepasamos la M30. Yo vivo al lado, Toledo está muy cerca. Incluso algunas veces alguien se ha planteado que para venir a Madrid había que cruzar el Tajo. Claro error. Claro error. Solo muy poca gente vive más allá del Tajo, de Tajo hacia el sur. Casi todos vivimos del Tajo hacia el norte, con lo cual no hay que cruzarlo, pero sí que hay que cruzar la M30 para poder entrar en una sociedad que a veces piensa, y aquí hay un vicio en esta capital, piensa que hay una España de la M30 para adentro y una España de la M30 para afuera. Conciliar ambas cosas, porque las dos tienen que entenderse, seguramente es una de las claves de lo que pueda pasar en los partidos políticos y, desde luego, también en la vida política nacional en breve. Pero en esa capacidad de inmersión y esa permeabilidad, que no la tiene todo el mundo, Susana es experta. Muchas gracias de corazón por tus palabras, por tu apoyo, y quiero también decir en público que no me cuesta lo más mínimo reconocer una clara sintonía con los valores que están detrás de la personalidad de la presidenta de Andalucía. Me alegro mucho de que seas la presidenta de Andalucía, mucho. Y no crean ustedes que hemos tenido tantas ocasiones de hablar en el pasado, pero creo que hay gente que llevamos mucho tiempo en política, más probablemente de lo que pueda parecer por nuestra pinta, y sin embargo está claro que estamos en política por convicciones. No hay liderazgo sin convicción, no hay liderazgo sin energía, y yo creo que eso lo representas claramente. Y en la parte que nos lo aportas hoy, doble gratitud. Miren, me gusta en varias intervenciones, y lo voy a reiterar aquí, aunque algunos ya me lo habrán escuchado, decir que nos tendríamos que producir en la vida casi como nos aconseja Baltasar Gracián. Y Gracián decía que es imprudente no acometer los problemas que se tienen delante y mucho más imprudente salir a buscarlos. Vivimos momentos, y es importante diferenciar unas cosas de otras, vivimos momentos donde, por salir a buscar problemas, se dejan de abordar los que realmente importan y se confunden las preguntas y las respuestas. Y después de varios años de crisis, seguramente hoy no podemos hacer un análisis definitivo y sería absurdo que yo planteara un balance, pero sí podemos hacer un planteamiento aproximado, un primer parte de daños. Un primer parte de daños de lo que ha pasado en España. Si esto fuera un edificio, tendríamos que hacer un análisis de sostenibilidad del edificio. ¿En qué medida se han afectado los cimientos? ¿En qué medida nos vemos obligados a renovar el mobiliario? ¿En qué medida alguien quiere cambiar de piso? Hay muchas cosas, muchas preguntas que nos ha formulado la crisis, pero en este primer parte de daños querría decir que es más importante diferenciar los daños que tienen que ver con la crisis de aquellos que son daños originados por la gestión de la crisis, por el mal enfoque del planteamiento económico y social. Y hay un primer daño que me resulta evidente a estas alturas y quiero compartir. En este país estamos muy divididos. Muy divididos.
Alguien podría pensar, ya no vale la pena, que cuando estalló la crisis o cuando se reconoció oficialmente, si es que estas cosas se dicen así, ¿qué hubiera pasado si en España las fuerzas políticas, en realidad la clase empresarial, los sindicatos, todo el mundo hubiéramos hecho una reflexión previa y es, esto está difícil, vamos a ponernos de acuerdo? No sé si hubiéramos arreglado mejor o peor las cosas, no sé si hubiéramos podido o no frenar algunas ínfulas en Europa, algunos planteamientos, si hubiéramos podido ser dique ante algunas especulaciones mercantiles y financieras. Probablemente. Pero lo cierto y verdad es que si los políticos no son estrictamente los culpables, en la medida en que no están en el origen directo de la crisis, sí somos responsables. Porque la gente nos exige responsabilidad, soluciones, en definitiva. Y sí hay algo que tenemos que asumir con carácter autocrítico. No en la misma proporción, ¿eh? Yo tengo claro quién ha hecho más y quién ha hecho menos en este defecto de los últimos años. Un uso verdaderamente obsceno de la crisis, un uso político verdaderamente escandaloso en algunos casos. Se habla mucho de la marca España, pero hay quien ha vilipendiado mucho la marca España. Se ha usado mucho la crisis, desde luego no para buscar soluciones, sino más bien para lo contrario, para ganar votos. E incluso después de ganarlos, para seguir alimentándolos o para poder buscar soluciones a la crisis que nada tiene que ver con las planteadas. Y en este sentido, la ansiedad que nos provoca a todos la situación económica nos lleva, y es legítimo, a plantearnos, y yo lo quiero hacer aquí con ustedes, algunas preguntas y algunas respuestas. Porque fíjense que lo más grave de todo no es que haya distintas formaciones políticas, distintos medios de comunicación, distintos grupos empresariales, bueno, en definitiva, cada cual, que tenga soluciones distintas al problema planteado. El problema es que si ahora hablamos con mucha gente y nos ponemos a dialogar, seguramente hay diferencias a la hora de saber cuáles son las preguntas. El problema no está en que aportemos cada uno una solución. Es que aquí se han confundido las preguntas o se han olvidado algunas preguntas o, lo que es lo mismo, se ha querido confundir las causas con las consecuencias. Se han querido convertir a los culpables en víctimas. Y esto, al margen de un razonamiento moral, es absolutamente absurdo, porque nos lleva a no solucionar de fondo nunca. Es más bien nos llevaría a proyectar en el futuro problemas que, si no se ven hoy, se van a ver en la generación que viene y en la siguiente. Y por eso yo me quiero hacer 5 preguntas claras, a mi juicio, que debiéramos presentarnos unos a otros y debíamos plantearnos, aunque luego discrepemos en la respuesta. Pero en función de la respuesta que demos, creo que podemos enfocar las cosas de una manera o de otra. En conjunto, ¿lo que ha pasado en España en estos 35 años es un éxito o es un fracaso como país? Entiendo perfectamente que hay matices, que habrá muchos peros, pero no hay lugar. Yo lo que me pregunto es si en conjunto se puede considerar éxito o fracaso. No hay más alternativas a la pregunta. Y en función de lo que respondamos a este planteamiento, habrá un enfoque u otro. Algunos a lo mejor se abundan en la tesis casi histórica de que este país está preñado de un cierto fatalismo, que somos incorregibles, o que lo que ha pasado en España en los últimos años es un regalo de no sé quién, que no ha habido esfuerzo, que no ha habido propósito de cambio. No, ciertamente lo que contestemos a esta pregunta es clave para poder resolver otras muchas. ¿Podremos, ya con la perspectiva de más de 5 años de crisis, podemos llegar a un cierto consenso sobre dónde está el origen concreto? Sin un diagnóstico preciso es imposible recetar una medicina correcta. Y fíjense que ante un mismo diagnóstico hay médicos que recetan distintas cosas, pero lo verdaderamente importante es saber exactamente dónde está el origen, para no poder confundir los culpables con las víctimas, que me parece de todo lo más grave que nos está pasando. ¿Qué posibilidades hay de que se caiga el sistema? Esto atenaza a mucha gente, da vértigo, está en los comentarios, en los debates. ¿Están afectados los cimientos de 1978? En definitiva, el edificio, si lo vemos así, tiene aluminosis. Ya saben que incluso lo tuvo el edificio central de la Unión Europea y se ha corregido. ¿Qué entendemos, en definitiva, por recuperación? ¿Qué entiende el Gobierno? ¿Qué entiende el PP por recuperación? ¿Qué entendemos otros muchos por recuperación? ¿Qué podemos hacer desde la política? Si esto mejora económicamente, ya entendemos que se van a arreglar los problemas que se ha generado también en esta crisis multiorgánica que empieza en el pulmón, termina en el riñón y definitivamente afecta a todos los órganos del cuerpo. ¿Es posible que
dejemos pasar simplemente la recuperación económica y con eso esperar que bajando la inflación se cure todo, los males de la política. ¿Qué debemos hacer en la política? No solo en términos económicos, para ayudar a la recuperación económica, sino también para recuperar la credibilidad. Y en este punto, y dentro de la política, ¿qué papel juega la socialdemocracia? ¿Qué papel juega el Partido Socialista? Ya les adelanto que yo tengo una visión optimista, y no es un optimismo patológico ni antropológico de ningún tipo, es simple y llanamente un optimismo crítico. Hay muchas cosas que dependen de nosotros y precisamente porque dependen de nosotros me lleva a pensar en que tienen arreglo, porque lo hemos hecho antes. Y por eso empiezo diciéndoles a la primera pregunta que para mí definitivamente lo que ha pasado en estos 35 años es un éxito. Entiendo que se pueda poner todas las pegas del mundo y todos los matices, pero me duele y mucho que a las generaciones que no la protagonizaron, como mi hija de 15 años, les haya llegado el mensaje de una baja autoestima, de una baja moral, de que el país poco más o menos no tiene arreglo, que nos ha ido bien en la medida en que Europa nos ha dado dinero y que además ni siquiera lo hemos sabido aprovechar. Creo que esa no es una visión acertada, pero es que además ni siquiera es inteligente para poder salir de la situación. Creo que entonces las grandes decisiones fueron correctas y probablemente si nos las planteáramos hoy seguirían siendo las mismas decisiones. En los años 80 este país estaba en los 5.000 dólares por habitante de renta de término medio y teníamos, bueno, no teníamos. ¿Qué modelo de crisis era aquel? En la que faltaba todo. Podríamos decir que había raquitismo. Faltaba todo, vitaminas y todo tipo de soluciones. Ni un kilómetro de autovía, ni un kilómetro de alta velocidad, ni muchas otras cosas. A los albores que estamos, en el tiempo que estamos, en el entorno de los 30.000 dólares por habitante, hoy la medicina que nos pone es esa dieta. La crisis no tiene nada que ver. Entonces faltaba todo por hacer. Estábamos en ese raquitismo de un país que se podía considerar, desde luego no en el primer mundo de manera definitiva. Y sin embargo hoy seguramente 3 de cada 4 personas en el mundo llamarían a nuestra puerta para tener la crisis que nosotros tenemos. Hoy lo que nos dicen es que nos tenemos que poner a dieta, que sobra triglicéridos, que sobran económicamente también colesterol. Incluso fíjense que la paradoja es que hace 30, 40 años, ya no digamos mucho más, lo que exportábamos, además de algunos productos de la tierra, hoy se siguen exportando y más, y me alegro, exportábamos mano de obra sin ninguna cualificación, desesperada. Y hoy nos estamos permitiendo el lujo de exportar inteligencia. No creo que ninguno de los chavales que se están yendo a trabajar a Polonia haya estudiado pensando en que su futuro iba a estar en Polonia, independientemente de que el futuro nos llevará a una dinámica mucho más flexible, más abierta. Lo cierto y verdad es que gastar aquí en formación para que termine aprovechándose fuera no deja de ser sino un modo de despilfarro. Hasta en esta paradoja se ve que la crisis de hoy no tiene que ver con aquella y que realmente en España, y lo afirmo con claridad, lo que se ha producido, y es para estar muy orgullosos, es un enorme cambio cultural, social, empresarial. La actitud de los empresarios nada tiene que ver hoy en el mundo con la que tenían entonces, una modernización física extraordinaria y todo en medio de un profundísimo cambio político, dificilísimo. Entonces, seguramente el miedo al fracaso, a volver atrás, hizo inevitable los acuerdos. Hoy les digo que afortunadamente no se dan las condiciones del 78, ni se pueden dar, ni queremos nadie que se den. No necesitamos dosis de miedo para reflexionar sobre nosotros mismos. Lo que no podemos es tener miedo a intentarlo. El miedo a intentarlo, sin duda, provocará otros muchos problemas. Y por eso, definitivamente, parto de la base de que hay muchos más motivos para estar orgullosos del camino recorrido que de lo contrario. Y ya les digo, con mentalidad también crítica y autocrítica. Y por eso conviene no olvidar el origen de la crisis. Tener memoria es muy importante. No me hablo de la memoria histórica, a ver si entre todos vamos a terminar cometiendo una especie de memoricidio y olvidando de dónde viene esto, terminamos, como digo, escogiendo un camino muy equivocado. Aquí habíamos llegado a un relativo y pacífico consenso que en Europa llegó después de la Segunda Guerra Mundial y que aquí llegó, obviamente, con mucho retraso, pero que ha sido un motivo de alegría en todos los sentidos, incluso sin reflexionar, para toda la sociedad española. Quedó muy claro después de la Segunda Guerra Mundial que, desde luego, la izquierda no discute el crecimiento, ni discute el beneficio. Quedó muy claro que se quiere crecer, que los países tienen que medirse por su capacidad de crecer, de competir si quieren.
pero lógicamente sobre la base de que hay que crecer y que hay que tener beneficios para poderlos compartir, para poderlos redistribuir. La función esencial, desde luego nuestro planteamiento es evidente, es esa redistribución. En definitiva, hemos construido una sociedad en la que buscamos la igualdad en un ambiente de competencia. Buscamos competir, pero no solo eso, sino también propiciar igualdad. Eso en realidad se ha puesto en cuestión en esta crisis. E incluso la socialdemocracia ha tenido que soportar el intento del Gobierno de España, del Partido Popular, de una manera muy clara, de echarle un órdago directo a la socialdemocracia. Porque yo puedo entender perfectamente que se pare la obra de un hospital 1 año, 2 años o 3 años porque no hay dinero. Pero no asumiré nunca que no hay dinero por el hospital, por la sanidad o por la educación. Es más, no hay competitividad a fondo y seria en el medio, en el largo plazo, con una sociedad menos sana y menos formada. Esto parece evidente. Y en eso estábamos de acuerdo hasta que llegó la crisis. Y la perversión se produce no en que se rompe el acuerdo entre crecer sino que además hay quien quiere responsabilizar a la falta de crecimiento, quiere responsabilizar de la falta de crecimiento al gasto social, en definitiva, o al estado del bienestar. Yo tengo una idea muy evidente. Los que defendemos el estado del bienestar tenemos en primera persona también que asumir que para que haya estado del bienestar hay que cuidar el bienestar del Estado. Las dos cosas van relacionadas y esta sí que es una lección que queda clara en la crisis. Seguramente tendrá muchos matices, pero nosotros eso lo asumimos como Partido Socialista de una manera evidente y en este sentido creo que lo que está pasando en España tiene relevancia, aquí en Madrid en concreto. Ahora que se acaba de parar judicialmente uno de los procesos, iba a decir de privatización, yo creo que en buena medida de apropiación del sistema público sanitario. La gente ha salido a la calle, antes incluso que por el problema del paro, por la defensa de derechos y de seguridades. ¿Qué más inseguridad puede tener una persona que no le atiendan cuando está enfermo? Si realmente es lo más importante a la hora de establecer seguridades. Por tanto, lo que ha pasado en Madrid es importante y les felicito a quienes lo han protagonizado, también a ti, Tomás, lógicamente. Y ya les anuncio que nosotros vamos a ir también a los tribunales en Castilla-La Mancha si se quiere plantear desde el Gobierno de Cospedal algo similar a lo que han planteado aquí en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Primero, por coherencia y, en segundo lugar, porque verdaderamente hay espacios donde no se puede discutir la utilidad de lo público y, en este caso, la sanidad para nosotros es una barrera evidente. ¿Se puede caer el edificio, en definitiva? Hay riesgos, hay mucha gente que alarma, hay mucha gente que le interesa, además, crear un ambiente dramático. Ya les digo que lo que no podemos es estarnos quietos por el simple hecho de que, como no hay una alternativa evidente mañana, esto no se puede caer hacia ningún sitio. Digamos que el edificio no tiene solar al que caerse. Pero eso no puede llevarnos a estar conformistas, a estar resignados, a no movernos. Esto sería como muy peligroso. No por los males que se plantean hoy, sino por los que se pueden plantear en el medio y en el largo plazo. Estamos viendo las consecuencias de la crisis ahora, es evidente en el número de parados, es evidente en la degradación laboral, en muchas otras cosas, pero me preocupa, con los 45 años que tengo de experiencia, me preocupa más los males que se están sembrando a medio y largo plazo, y algunos tienen que ver con tensiones como las territoriales. Por eso yo creo que tenemos la obligación de, con la serenidad que no hubo en el 78, replantearnos algunas cosas, sobre la base, seguramente, de que los cimientos son sólidos. Pero para que esto haya ido bien y no tengamos que afectar a los cimientos, habría que reconocer, yo al menos planteo, que ha habido dos claves en estas 3 décadas determinantes para que esto haya funcionado. Mejor o peor, pero que haya ido muy bien. Seguramente, si yo tuviera que elegir una época histórica de la que presumir de España, elegiría la que hemos tenido. Y este país ha tenido épocas brillantes, pero ciertamente como esta, ninguna, y mucho más si hubiera necesitado de la solidaridad de la gente. Dos claves, a mi juicio, que están detrás de nuestra experiencia. La palabra cohesión y la palabra acuerdo, la palabra versatilidad, la actitud incluyente. Estas dos son las pautas que, a mi juicio, han marcado el recorrido político, social y económico de este país. Y fíjense, la clave, yo creo, de la cohesión no está en que es solamente un valor moral. Los socialistas defendemos como eje central de nuestra actividad política el que lo que se haga tenga que ir hacia un objetivo percha evidente, que es la reducción de desigualdades.
Creo que en sí mismo lo comparte todo el mundo, pero es que no vale solo con eso. Además de un valor moral, la cohesión como un valor en sí mismo, la cohesión ha sido un motor de activación y de recuperación y de propulsión económica en España. Una parte muy importante de lo que ahora la gente se queja, la falta de consumo, la falta de actividad, tiene que ver también con la reducción de la malla, tiene que ver con la reducción de la malla de sostén, en definitiva del colchón que asegura el estado del bienestar. Por tanto, la cohesión para nosotros nos vale porque es un valor moral en sí mismo. Y pedimos que se sumen a este concepto central de la economía y de la sociedad española en estos años, incluso aunque sea con la mentalidad de que tenga utilidad económica, aunque nadie lo defienda en otros términos. Nosotros lo defendemos en ese sentido, como lo defendemos también en el ámbito de la discusión política e incluso de los equilibrios territoriales. España ha tenido tensiones territoriales probablemente desde que lo es, desde que es una nación, la más antigua de Europa. Pero lo cierto y verdad es que yo creo que las autonomías, últimamente un tanto denostadas, han cosido más España que lo contrario. ¿Alguien querría hacerse la pregunta de qué hubiera pasado si en vez de tener 17 autonomías, que no estaban diseñadas ni pintadas, hemos ido haciendo camino al andar, qué hubiera pasado si solo en este país hubiera contado con 3 autonomías y los demás estuviéramos intentando pasar la M30, como decimos Susana, haciendo cola en el Ministerio de... ya no digo el de Educación, porque seguramente nos daba lo mismo, para colocar un instituto o para poder construir un centro de salud? ¿Qué hubiera pasado, sinceramente? Yo creo que a estas alturas tenemos que entender que el balance es notablemente positivo en el ámbito autonómico y en el local. La gran base de la PISA, la gran base de extensión de las promociones sociales, de las políticas sociales, ha venido por la labor de ganchillo que han hecho muchos ayuntamientos, gobernados por todo tipo de partidos, pero en definitiva atendiendo cercanamente las demandas sociales. Y por eso digo que la cohesión va a ser clave. Y además la cohesión está dentro de nuestro, digamos, para el Partido Socialista es estructural. Y aquí alerto de 2 circunstancias sobre las que me quiero también pronunciar. No puede haber un alivio a la tensión territorial en un escenario de mayor ruptura de cohesión social. Si en este país cada vez hay más diferencias entre unos y otros, si en este país estamos corriendo el riesgo de que 1/3 de la población se quede descolgado social, económicamente, y además haya intención de que ya que se quedan descolgados social y económicamente, también se queden políticamente, que se desesperen políticamente, no sea que vayan a darles por votar y participar y entonces esto cambie. Si ese es el riesgo esencial y, en definitiva, no se retoma la centralidad y la propulsión que tiene el factor de la cohesión, vamos camino de un enorme problema de entrada fiscal. Y va a ser una de las grandes prioridades, lo sabe Óscar, que también agradezco tu presencia y tantos miembros de la dirección del partido. El gran debate que tenemos por delante en los próximos meses y donde nos jugaremos mucho la sociedad española y donde además vamos a hacer hincapié el Partido Socialista y espero que sumemos muchas voluntades, es en el modelo fiscal de este país. Aquí nos hemos estado haciendo muchas trampas en el solitario. Gente que dice que paga, que no es así, una economía sumergida absolutamente insufrible, que está haciendo, por otro lado, de válvula de escape para que no haya más tensiones sociales, pero esto aguanta lo que aguanta. Y realmente el problema es que, se diga lo que se diga, la masa fiscal en este país muy descaradamente, muy grandemente tiene que ver con la renta y con el consumo. Tiene que ver, en definitiva, con la renta y tiene que ver con el IVA. Y claro, cuando nos planteemos un escenario en el que no tengamos 1 millón, sino 4 millones, 5 millones de personas que cobran 400, 500 euros, pues lo más normal es que ni viva él, ni haga que viva el tendero de abajo, y mucho menos que le quede algo al Estado para poder mantener los servicios públicos. No sé, yo creo que hay un grave riesgo de insostenibilidad del sistema y evidentemente no podemos jugar a seguir tirando para adelante en unas subidas hacia adelante que no construyan un sistema sólido. Y esto además tiene que ver también con un debate que está a las puertas y en el que quiero que quede alguna cosa clara, que es la financiación autonómica. Es lógico que cada uno tire para su lado. Ese es el papel constitucional que le otorga el ordenamiento jurídico a cada autonomía. Aquí cada uno tiene que intentar defender sus intereses y echar las cuentas en función de sus gastos y sus ingresos. Pero yo creo que hay que tener un poco de claridad y asumir 2 cosas evidentes. Una, no estoy dispuesto a esconderme, y ni siquiera para evitar agravios comparativos, a esconderme de lo principal.
Y es que, efectivamente, tierras como Castilla-La Mancha le deben su crecimiento en los últimos 25 años al menos un 25% a la solidaridad europea. No me gusta el concepto de solidaridad, me gusta más el de la redistribución. A esa aportación, a la cohesión en definitiva, y otro 25% a la cohesión que ha proporcionado el Estado en definitiva. Por tanto, no nos escondamos, hay que decir con claridad que defendemos un sistema de redistribución. Es más, es la función determinante ahora mismo de cualquier Estado moderno. Y lo quiero hacer sin ambajes. Y además que haya coherencia. Nosotros no negamos el hecho identitario. Hay gente que no quiere ver, que se declara escéptico con los planteamientos territoriales. Me parece absurdo. Es una tontería no reconocer que hay sentimientos nacionales. Yo me siento español, pero no contra nadie, ni quiero arrojar mi sentimiento a nadie. Lo cierto y verdad es que en el mundo que vivimos globalizado se necesita más que nunca ir con un carnet de identidad y saber de dónde eres. Esta es una necesidad evidente. Ahora, una cosa es que eso sea así y otra cosa es que sea lo más importante para nosotros. No es lo más importante. Y, por tanto, reclamo coherencia. Y también se la reclamaré a dirigentes del propio Partido Socialista que pueden defender en un momento determinado un sistema de progresividad fiscal entre las personas, pero que cuando ese mismo planteamiento se hace entre los territorios ya no vale. No. Si defendemos un planteamiento de progresividad, que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen, eso tiene que valer para que lo establezcamos también entre territorios. Por cierto, los territorios no pagan impuestos. Y aquí vamos a intentar denunciar las trampas en el solitario que a veces nos hacemos con balanzas inexistentes y reales. Vamos a intentar ser serios y establecer, en definitiva, la radiografía sobre las personas y sobre cómo se prestan los servicios y lo que vale hacerlo de verdad en unos sitios y en otros. Porque esta España es plural en muchos aspectos, también entre el mundo urbano y el rural, en la distribución de la población y en su equidistancia con el territorio. Y aquí afirmo también con tranquilidad que la clave está en que en este país no hemos tenido un modelo cerrado. Y me pregunto a mí mismo si es posible que alguien piense que vamos a tener mañana un sistema, un modelo, una tranquilidad que nos dé 300 años de no discutir. Yo no lo veo. No ha sido así, ni creo que pueda ser. Creo que el acierto de este modelo ha estado precisamente en su versatilidad. Se inició un camino en el 78 y se ha ido corrigiendo, se ha ido adaptando, pero con una actitud incluyente. Actitud incluyente. Se dice que el Senado tiene que ser la Cámara de Representación Territorial. Perdonen, ¿y el Congreso? A mí me importa y mucho que todas las fuerzas nacionalistas, que todas las fuerzas que incluso pelean contra la soberanía nacional, lo digan donde lo tienen que decir. Mientras lo hagan, están en el juego. Yo creo que esa actitud incluyente, esa actitud de buscar la unidad, pero no negar la diferencia, es clave. Y creo que el Partido Socialista es, de todas las formaciones políticas, la que mejor es la formación que mejor puede conciliar unidad y diferencia y diversidad. Sinceramente, pienso que ha sido así cuando hemos gobernado, es una de nuestras grandes contribuciones y lo podemos seguir haciendo. Y por eso reclamo, ahora que está tan de moda, que en este país diferenciemos, que la gente se confunde, entre lo que es el derecho a opinar, lo que es el derecho a influir, lo que es el derecho a decidir. A opinar, por supuesto. A influir, sin ninguna duda. De hecho, hay a veces abuso de ese derecho de una manera extraordinaria. Ahora, corresponsabilizarse de las decisiones ya no está tan fácil. No crean que todo el mundo busca... Esta es una de las paradojas de la política. Mucha participación, pero en realidad vivimos la necesidad de que un presidente del Gobierno tome decisiones en minutos. Tome decisiones en minutos. Se concentra la política como nunca, porque la vida va a este ritmo. Pero lo cierto y verdad es que en este punto lo tenemos muy claro. Y creo que las cosas van a evolucionar positivamente. Tengo una mentalidad relativamente positiva con lo que va a pasar en Cataluña. Si depende de la cabeza, se arreglará. Hay mucho sentido común. Si depende del bolsillo, yo creo que también. De eso, es más, de eso tenemos experiencia. Y si depende del corazón va a ser más complicado, porque hay que reconocer que se han inflamado muchos sentimientos, que habrá que echarle mucho antibiótico político, mucha serenidad y mucho diálogo. Lo contrario sería simple y llanamente crear un problema mucho más serio, no para mañana, si esto no se rompe mañana, pero evidentemente sembrar una discordia que tendrá trascendencia en las generaciones estas que por miles y miles de verdad se han manifestado estos meses atrás en Barcelona. De manera que en este terreno, lo dejamos muy claro, el derecho a decidir, que en algún caso nos lo preguntan, pero aquí me parece oportuno recordar, el derecho a decidir es en sí mismo la primera manifestación de la soberanía.
Si me apuran, siendo importante lo que se decide, en realidad lo más importante es quién lo decide. Porque ahí hay la manifestación. Si una parte del país va a decidir por su cuenta, en rigor, no jurídicamente, pero en rigor, ya ha decidido. El simple hecho de poder decidir por separado significa una manifestación de soberanía. Y esto no se puede dudar. Desde luego nosotros no lo vamos a hacer en ningún caso. Y a estas alturas, ¿qué le aporta la política o qué tenemos que hacer? Parto de la base de que cuando nos recuperemos, y ojalá que sea cuanto antes, y pudiéramos volver a las cotas de entonces, difícil despertar de esa pesadilla y encontrarnos la misma España, yo creo que tenemos todavía mucha tarea pendiente los políticos, ¿no? ¿Y cuál es el principal problema de la política? Es paradójico, su falta de peso. Su falta de peso. En realidad la política ha ido perdiendo espacio. ¿Quién manda? Porque la política la gente entiende quién manda. Vivimos en una sociedad en la que manda mucha más gente que no se presenta a las elecciones de las que se presentan a las elecciones. Pero esto es una claridad. Claro, esto es muy antipolítico decirlo, pero es la verdad. Hay unos desplazamientos brutales de poder y a veces invisibles, y muchos se pierden en el camino. No terminas de saber dónde termina el hilo de las decisiones. Pero esto hay que asumirlo. No se va a arreglar si no hay mejor política, pero sobre todo si no hay más política. De hecho, fíjense, seguramente el presidente del Gobierno lo ha dicho sin querer o sin mala intención, pero a mí es que me parece de las verdaderas obviedades más absurdas y más peligrosas que se han dicho en España. Esto de decir, yo no voy a cumplir mi programa electoral, pero voy a cumplir con mi deber, esto es muy grave. El principal deber, el único que tiene, es cumplir con su programa electoral. Y como se rompa eso, simple y llanamente estamos haciendo que el voto no valga para nada. Y el principal problema para la gente es que el voto finalmente no termina decidiendo, no termina rindiendo cuenta. Y esto por muchas razones, porque se desplaza el poder a Europa, porque ahí tenemos el peso que tenemos, porque realmente la economía que vivimos es una economía muy virtual y financiera que condiciona todo. Hay muchas más transacciones al día que no producen ni una rueda ni un tapón del Producto Interior Bruto de España de todo un año. Y yo, si fuera empresario, que no lo soy, y tengo claro que no me ganaría nunca bien la vida así, pero si yo fuera empresario, tendría tanto interés como el que más en que regulemos en condiciones los mercados, que civilicemos los mercados, porque me he encontrado a mucha gente que ha estado pagando religiosamente al banco todos los recibos y que de la noche a la mañana se han encontrado con el banco cerrado. Yo, si tuviera que tener seguridad en las reglas del juego, creo que tendría tanto interés como desde la política por civilizar esos mercados. Creo que es de los grandes objetivos de la socialdemocracia en el medio y en el largo plazo. Y aquí ya sé que todo el mundo habla de corrupción. Y alguna propuesta les quiero plantear en ese sentido, al menos a título aproximativo. Pero la base de toda corrupción es la mentira. O tiene precio la mentira. Si sale gratis la mentira, si incumplir clamorosamente lo que se ha prometido no tiene precio, se acabó el sistema. Y esto obviamente depende de los ciudadanos, pero no solo, depende de los medios de comunicación, depende de muchos intermediarios. En definitiva, esta es la base de cualquier credibilidad. La política va a tardar mucho en recuperar su credibilidad, porque además en este país se generaliza lo malo enseguida y es muy difícil que se generalice los buenos ejemplos. Es más, fíjense, el 80% de la gente pide que nos entendamos PP y PSOE. Y el 80% de la gente, la misma seguramente, piensa que eso es puro pasteleo, que eso es un bipartidismo peligroso, que ya está todo arreglado. Es una paradoja casi imposible de resolver y, sin embargo, les aseguro que en ese debate nos estamos conduciendo con mucha responsabilidad. Es algo que está haciendo Alfredo Pérez Rubalcaba de una manera, créanme, absolutamente responsable. Hemos tenido en ese sentido suerte de que le toque administrar esta etapa tan difícil de crisis. Pero, en definitiva, me quiero referir a la credibilidad de la política y algo de la corrupción en un momento y en un día particularmente importante. Y aquí quiero hacer referencia, lo ha dicho la presidenta de Andalucía, lo quiero hacer yo también. Estamos a punto de que se cometa en España un auténtico bochorno, un auténtico atropello constitucional y democrático. Hace un año, en Castilla-La Mancha, la presidenta de la región, Cospedal, secretaria general del Partido Popular, promovió una ley para subir el número de diputados. Digamos que ya es bastante penoso ver cómo se echan primero las cuentas de qué es lo que más conviene y así se adaptan las leyes, la ley electoral. En este último año, cuantos más millones aparecen de Bárcenas en Suiza y cuanto más problemas hay, menos diputados le tocan a Castilla-La Mancha. Al paso que vamos a tener menos
que un ayuntamiento de 15 concejales. Esto es grave y quiero llamar la atención seriamente y en un día como hoy para hacer además una petición clarísima. En Castilla-La Mancha se tramitó sin ningún informe ni siquiera del Consejo Consultivo para que no hubiera un pronunciamiento sobre su viabilidad constitucional, una reforma unilateral, después del caso Ibarretxe, es el único caso, y es lamentable que lo haga un partido como el PP, el único caso en el que se tramita por un solo partido una reforma con una sola cosa clara, que es pucherazo electoral. Reducir los diputados tanto, en un ambiente de demagogia política brutal, reducirlos tanto como interesa, para dejar fuera a fuerzas emergentes como Izquierda Unida, UPyD y, por supuesto, para minar lo que se pueda a las mayorías del PSOE. Esto es muy grave. Es muy grave. ¿Cómo podemos abordar los debates a futuro con otras comunidades que plantearán estatutos, que están por venir, sin ser coherentes en este planteamiento? Por eso quiero reclamar que ahora el Partido Popular tiene la ocasión y Rajoy tiene la ocasión de ser coherente. Se han registrado estos días una iniciativa para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía. Y estamos de acuerdo el PP y el PSOE. Es una ocasión inmaculada para que se retrate Cospedal y se retrate el presidente del Gobierno. Si estamos de acuerdo que es una buena garantía, una cautela importante, que haya recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos, tiene que aplicársele, que no haya un problema de procedimiento a un estatuto que está en tramitación, bochornosamente, en el Congreso de los Diputados y que tiene un tufo anticonstitucional tremendo y que acumularía el día de mañana 3, 4 o 5 recursos de constitucionalidad, pero que, sobre todo, puede generar un antecedente peligroso. Como también es importante que hagamos planteamientos de renovación política. 2 cosas voy a decir nada más. Si se trata de financiación de los partidos políticos, hemos avanzado mucho, no a las donaciones, que finalmente no somos capaces de organizarlas bien. Incluso llegará el momento en que nos planteemos que cuando los partidos tengamos que ir al endeudamiento, tengamos una clara limitación, hacerlo solo por un mecanismo público. Lo estamos aplicando para los proveedores y para tantas cosas. Somos malos clientes de los bancos, porque al final tenemos que legislar sobre la gente que nos presta. De manera que parece bastante evidente que vayamos a un sistema muy transparente, donde no pueda haber condonaciones. Es una propuesta posible y seguramente que se abriría paso con el tiempo, pero lo cierto y verdad es que también los partidos tendremos que plantear mecanismos novedosos de auditoría previa. Ya casi sabemos lo que hay que hacer con alguien que salta y aparece como un chorizo. Más o menos lo tenemos claro. Aunque si el imputado es del otro partido, exigimos una cosa y cuando es del propio se exige otra. También eso valdría la claridad. Pero lo importante realmente es que podamos tener mecanismos de control interno para prevenir esos casos y avanzar. Y avanzar es algo que está haciendo el PSOE y acabo, para no acabar además con su paciencia. Estoy orgulloso de lo que ha hecho el Partido Socialista en estos años. Creo que es de los partidos que más puede presumir de lo que se ha avanzado, de la modernización de este país, y debemos ser, además, no solo orgullosos, sino críticos y autocríticos. Hemos cometido errores evidentes. Algunos muy recientes, pero en todo caso creo que no nos duele en prendas reconocerlo. Y este es un partido que tiene y que va a aspirar siempre a tener mayoría. El modelo italiano, si alguien lo busca, es un desastre. Primero porque no es un modelo, es más bien la falta de modelo. Pero irnos a un esquema de equilibrios entre partidos, a veces muy contradictorios, lo único que supone es que se rompería no ya el bipartidismo imperfecto que hay en España, que ha dado estabilidad, no. Es que simple y llanamente entraríamos en una zona muy caótica y este no es un país que se permita muchos tiempos de caos. Lo cierto y verdad es que tenemos que aspirar a seguir siendo el partido del cambio y por eso tengo optimismo, porque tenemos la capacidad de asumir un riesgo que no asume nadie. Pero lo ha dicho Susana y yo lo repito. Las primarias van a ser un riesgo, pero el mayor riesgo para el PSOE es no asumir ninguno. Es el inmovilismo. ¿Pueden salir mal? Por supuesto. Y hay que verlas como una experiencia. Pero en conjunto van a oxigenar y van a aportar ilusión a la sociedad española y un cambio que está esperando la gente sobre cómo nos comportamos los políticos. Junto con las 2 patas que antes les planteaba, creo que el Partido Socialista y la Socialdemocracia están muy bien posicionados a futuro en España. Primero, porque creo que podemos tener más claro que nadie cómo conciliar la unidad con la diferencia y porque, sinceramente, la gente está recuperando, está queriendo recuperar otra vez la centralidad absolutamente clave del concepto de cohesión que nosotros defendemos. Este optimismo crítico, en mi caso,
se debe a que podemos superarnos a nosotros mismos. Podemos hacerlo. Basta quizás con tener claro los valores que nos llevaron a la bonanza y desterrar algunos valores que vinieron con la bonanza. Basta no con inventar la pólvora, que no lo necesitamos. Basta con creer en nosotros mismos, porque si no será muy difícil que crean desde fuera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, alcalde García Paje. Pues hay muchas preguntas, se podría usted imaginar. Julia Cantón dice, ¿por qué dicen que Toledo está muy lejos de ser una Smart City? Ciudad Real, por ejemplo, ha encargado a una consultora preparar un plan estratégico para determinar el modelo de ciudad inteligente. Luis Castro le pregunta cómo, para qué y con qué calendario se plantea usted iniciativas para mejorar la eficiencia en la gestión de servicios a los ciudadanos en Toledo. Bueno, Toledo no es una ciudad que esté lejos, ni lo está en ninguna. Realmente estamos en un momento muy experimental donde aproximadamente el entorno 50-60 ciudades en España están yendo por delante del resto. En Toledo hemos aplicado ya proyectos de actualización de las telecomunicaciones, de la gestión inteligente de los servicios públicos, experiencias que han ido bien. Hemos estado durante los últimos años abanderando un proyecto con algunas ciudades europeas como Estambul, que finalmente han barrancado en Europa, pero estamos a punto, y ya les anuncio también, de presentar un nuevo proyecto con otras ciudades europeas en la dirección de apuntalar a Toledo en esa línea de progreso y modernidad. Seguramente no todas las ciudades parten de la misma base. Tengan en cuenta que Toledo es una ciudad de mentalidad eminentemente defensiva. Es una ciudad pensada para que no entre nadie, con 3 murallas y el río que la circunda, y con las calles hechas a propósito para que se pierda la gente. De manera que el enorme reto que tenemos es que vayan 2,5 millones de visitantes, como estamos consiguiendo este año con el Greco, muchísimos más, y hacerlo además de manera automática. Dentro de poco, y lamento el retraso de la obra porque desde luego tiene un tinte político que para mí es grave, pero finalmente se acabará, Toledo podremos incluso, fíjense, en un momento determinado, no lo vamos a hacer así de taxativo, cerrar el casco histórico y hacer que toda la gente que quiera subir al casco histórico pueda hacerlo en ascensor o en escalera mecánica. Y es importante incluso para los discapacitados lo del ascensor. Esto es decir, lo de la ciudad, después de Roma, más grande en casco histórico, créanme que es algo importante. De manera que no está lejos, simplemente partimos de una situación histórica, después de 20 siglos, la ciudad pensada para lo contrario que la modernidad, evidentemente vamos muy acelerados recuperando ese espacio perdido. No, estoy contento y además, como digo, tenemos proyectos que plantearemos a corto plazo. Algunos y sobre todo tienen que ver con la gestión del tráfico, con la gestión de los servicios. Se sorprendería mucha gente cómo ahora mismo ya se pagan los impuestos hasta por teléfono, cómo realmente se controla el tráfico y sabemos hasta dónde está el último barrendero por GPS, ¿no? Santos Llamas le dice, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo le ha sacudido hace poco diciendo que usted se dedica a dar lecciones de buen gestor mientras arruina Toledo, tirando el dinero de los ciudadanos sin ningún rubor. ¿Qué lectura está haciendo usted del informe del Tribunal de Cuentas, supuestamente filtrado hace unos días por el propio organismo, y según el cual el Ayuntamiento de Toledo no cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria entre 2007 y 2011? ¿Es tan grande el desequilibrio estructural y financiero entre 2007 y 2011, a pesar de la subida de impuestos y precios públicos? ¿Por qué no hizo usted caso de las advertencias del interventor municipal? Bueno, mire, que me sacuda la oposición es no solo lo normal, sino en este caso lo habitual, ¿no? No es cierto. Hoy el Ayuntamiento de Toledo tiene una mucha mejor situación financiera que la que me encontré. De entrada, ningún ayuntamiento puede presumir de estar en la maravilla porque realmente administramos miseria. Si hay alguna administración preparada para la miseria, somos nosotros. Mantener toda la ciudad con 80 y tantos millones de euros, como comprenderás, es casi un milagro. Pero no. Lo cierto y verdad, no quiero entrar porque luego me pueden acusar de otras cosas. No crea que todos los informes del Tribunal de Cuentas son científicos, ni siquiera a veces son exactos. Es más, ya verá cómo cuando les aleguemos se van a tener que corregir. Más que las cifras de Montoro, van a tener que corregir los informes. Mire, en estos últimos años
Cuando hablan de tanto despilfarro, por ejemplo, yo me encontré un palacio de congresos a un cuarto de obra que tenía previsto valer 24 millones de euros para 3 fases. Se fueron cayendo las fases. He tenido que terminar yo el palacio de congresos, pagar todo lo que no se pagó, que no se había pagado nada, buscar la financiación de entrada, y la obra terminó en 51 millones de euros. Si yo hubiera hecho lo que Cospedal, que ha sido llegar y parar el Hospital de Toledo, seguramente no hubiéramos tenido Palacio de Congresos, que está yendo muy bien y está sirviendo a la economía, pero cada uno trabajamos y jugamos de otra manera. Yo creo que aquí hay mucho interés, y lo ha habido en muchos sitios, de inflar tanto el concepto de la herencia que al final se han visto prisioneros de la herencia, ¿no? Y nosotros aquí, con esto de la herencia, estamos dispuestos a hacer una dación en pago, que se queden con la herencia si quieren, pero no queremos tampoco hipotecas. No es cierto. En la región lo que sucede es que hay un problema muy serio de calidad democrática. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo a lo que se dedica permanentemente es a hablar todos los días con la televisión pública que pagamos entre todos, que es el caso más palmario de manipulación descarada. Y si alguno tiene interés, le paso cualquier día de la semana de los vídeos que pasan a la televisión que dirige un señor que se llama Nacho Villa. Es una auténtica vergüenza democrática, política. De manera que no tiendan a crearse eso. Casi ese informe lo han tamizado de una manera y han ocultado cosas que incluso son muy positivas. Por ejemplo, ese mismo informe dice que en el 2012 el ayuntamiento es un ayuntamiento viable, sostenible y muy equilibrado. Y que en el 2013, ya les anuncio, vamos a dar liquidación positiva. De manera que... Jesús Ruiz dice, después de varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el plan de ordenación de Toledo ha sido anulado. ¿Cuándo dejará el Ayuntamiento de aplicar el IBI como urbanos a bienes que son y seguirán siendo rústicos? Bueno, aquí podría hacer algún análisis comparativo con lo de antes, ¿no? Este es un plan de ordenación municipal que yo me encontré como alcalde y que además es desmesurado. Es un plan de ordenación de los que en un momento determinado podía haberle dado algún que otro quebradero penal a gente, que empezó planteándose para 15.000 viviendas y que terminó en 60 y tantas mil en una ciudad como Toledo, que tiene 85.000 habitantes. De manera que he propuesto plantear la revisión del plan de ordenación municipal, pero no tengo más remedio que aplicar la normativa, y más cuando encima no es mía, que es heredada. No, hay que defender la legalidad. Y fíjese que es curioso, la gente que pide no pagar los impuestos como urbanos, en muchos casos son los mismos que llamaron a muchas puertas para que se calificaran de urbanos lo que eran maizales. De manera que mientras no se puede construir, que pagar como maizal, pero si se vende, que se venda como urbano. Tengo que volver a nacer yo para caer en una trampa así, ¿no? Antonio Farga le dice, se ha referido usted a la suspensión de la privatización de hospitales en la Comunidad de Madrid. ¿Es un simple repliegue táctico porque el presidente Ignacio González quiere evitar que una sentencia del Supremo coincidiera con las elecciones autonómicas? ¿Cree que Cospedal tendrá que olvidarse de hacer lo mismo en Castilla-La Mancha, lo mismo que intentó el Partido Popular en Madrid? Bueno, yo creo que Cospedal no es de las que echan marcha atrás en casi nada, de manera que no soy escéptico sobre que cambie alguna de sus planes. Incluso cuando reconoce que no están bien, no lo contemplo, no. Lo que sucede es que aquí se han visto obligados por la presión social y por una buena defensa jurídica. Seguramente nunca ha cabido en los planes de Ignacio González y del Partido Popular en Madrid que los tribunales le iban a enmendar la plana, simple y llanamente. Es que no entraba en sus planes. Y por eso han salido ahora desbocados diciendo que la culpa la tiene el sistema judicial, que es lento. De verdad es que hay que tener desparpajo, porque realmente eso mismo se puede decir de muchas otras cosas, ¿no? Y nosotros vamos a defender el modelo público sanitario y no somos nada fanáticos. A mí me parece bien que haya hospitales privados y que quien quiera pagárselo se los pague. Y yo no soy nada fanático del sistema, ni busco el enfrentamiento permanente entre lo público y lo privado. Si la socialdemocracia tiene que buscar equilibrios entre ambas cosas. Por ejemplo, cuando se habla del debate público y privado, que se prostituye mucho, porque se hace con unos clichés muy falsos, a veces de la izquierda, a veces de la derecha. Por ejemplo, ¿el agujero de Bankia es público o es privado? Porque al final lo pagamos todos. El banco malo, que la expresión ya se las trae, banco malo,
¿no? Está bien planteada porque da por entender que todos los demás son buenos. Banco malo, ¿al final qué es? ¿Al final qué es? Que los españoles nos vamos a comer y vamos a terminar pagando todos los desperdicios urbanísticos. Pero eso es sector público, porque claro, una forma de cargarse al sector público que es echarle todo lo que no funciona en el privado. Pero yo no soy fanático, ni tengo nada en contra. Creo al revés que hay que conciliar la capacidad de emprendimiento privada e incluso predico el emprendimiento también de lo público. Ahora, hay límites en el debate. Nos hemos ido acostumbrando a tener fórmulas de gestión en muchos servicios donde se gestiona privadamente, no pasa nada, aunque sea con tutela pública. Pero la sanidad es distinto. Yo, sinceramente, creo que si la radiografía de mi hijo depende del médico, estoy más tranquilo que si depende de un gerente. Y esto es tan elemental como eso. Y como además lo pagamos, y como además es sostenible, porque la sanidad en este país, cuando estalla la crisis, viene costando del entorno del 7% del Producto Interior Bruto, mucho menos que en otros países, y sin embargo tenemos una magnífica sanidad, de las mejores, no podemos, como antes decía, convertir a la sanidad en el culpable de la crisis. Eso es una obscenidad. Eso es una barbaridad que no ha entrado, no ha calado ni ha colado. Y esto es lo verdaderamente importante. Por tanto, sí, vamos a ser coherentes nosotros. No tengo tan claro que lo sea Cospedal. Benjamín López, de Tribuna de Toledo, dice: PP y PSOE pretenden recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía. El PP quiere, sin embargo, que no afecte a las reformas estatutarias que ya están en marcha, como la de Castilla-La Mancha. ¿Qué valoración le merece esto? Bueno, me he referido a ello. Me parece o sea, más claro el agua, ¿no? O sea, lo que intenta plantear Cospedal es una cosa tan sencilla como en 2 años cambiar el procedimiento electoral afectando al Estatuto de Autonomía, que esto es algo sagrado, es un trozo de la Constitución, están en el bloque de constitucionalidad, hacerlo de manera unilateral, además con la demagogia de decir que cuantos menos políticos haya, mucho mejor. Esto verdaderamente es una cosa increíble. Pero no se engañen, el único problema es que ahora mismo Cospedal prácticamente no puede salir a la calle. Cuando visita un pueblo de 1000 habitantes hay más Guardia Civil que en un Madrid-Barça. Y no lo digo por ridiculizar la situación, lo que digo es que realmente saben que tienen una situación imposible. Y me parece verdaderamente un escándalo político, que teniendo claro todos los partidos, PP y PSOE, que se le tiene que aplicar la cautela del recurso previo a los estatutos de autonomía, que es una cautela evidente y que estamos de acuerdo y que estamos presentando, se haga una treta para que no se le aplique al Estatuto de Castilla-La Mancha, que claramente es una perversión del sistema democrático. Si esto realmente, cualquiera de ustedes que siguieran el debate en el Congreso de los Diputados vería hasta qué punto todos los grupos parlamentarios se dieron cuenta de la trampa, del bochorno, del auténtico pucherazo que fabrica Cospedal. Fíjense que incluso así no le van a terminar saliendo las cuentas. No le van a terminar saliendo las cuentas, porque realmente la gente no es tonta. Y porque además yo confío en que haya mecanismos para parar este bochornoso Estatuto de Autonomía que tramita Cospedal. Espero que Rajoy, sinceramente, sea coherente y que lo sea el grupo parlamentario en el Congreso. Y que si han firmado una proposición para que se adapten los recursos previos de inconstitucionalidad, se aplique a los estatutos que ahora mismo están en fase de estudio. Obviamente, si no, es una incoherencia tremenda. ¿Con qué credibilidad y coherencia le va a plantear Rajoy mañana al País Vasco, a Cataluña, a cualquier otro que tramite estatutos que se someten al recurso previo y no lo hace precisamente con uno que, bueno, yo creo que no hay discusión, hasta un niño de 10 años sabe que es un auténtico pucherazo electoral? Juanma Romero, de Infolibre. Como ha dicho la presidenta, el partido se prepara para las europeas, su máximo reto. ¿Cree por eso que Elena Valenciano debe encabezar esa lista? ¿Sería posible compatibilizar su escaño con su cargo de número 2? ¿El PSOE ha de conformarse con superar por poco al Partido Popular en las elecciones de mayo? Y Ketty Garat, de Libertad Digital, le pregunta si le gusta el tándem Valenciano-Jáuregui para las europeas. Sí, me gusta, sí. Y personalmente tengo el mejor concepto de Elena Valenciano, sinceramente. Creo que yo no sé exactamente si encabezará o no encabezará, pero que puede hacerlo perfectamente y que sería, sin duda, desde mi punto de vista, un buen cartel, como lo es Ramón Jáuregui, una persona que yo creo que atesora unos niveles de credibilidad como poca gente en la clase política española. No nos faltan candidatos, la verdad sea dicha, y yo creo que el proceso electoral que tenemos por delante es sumamente importante. Primero porque el anclaje que para España ha resultado Europa
sigue siendo el más importante. Y ahora no se trata de tener Europa, de estar en Europa, sino de qué Europa queremos y qué pintamos como España en Europa. De manera que este debate va a ser trascendente. No sé si va a ser nítido para los ciudadanos, que seguramente abordarán el debate también con unas claves muy nacionales, pero desde luego nosotros tenemos claro que estamos en un proceso de recuperación. Salir de un batacazo como el que tuvimos de 7.300.000 votos, en medio de una zozobra que incluso era interna, porque nosotros mismos estábamos con la sensación de no estar haciendo lo correcto. Cuando uno tiene esa es la peor sensación que se puede tener. Salir de eso y en pocos años estar en disposición de ganar, aquí el problema no es ganar por mucho o por poco, en disposición de adelantar al Gobierno, tiene mucho valor. No nos vamos a pelear por los puntos, queremos ganar por la máxima diferencia posible, pero creo que está cambiando el plano. No va a cambiar rápidamente, pero el plano se está inclinando de otra manera y en este sentido los ciudadanos, desde luego, van a aprovechar las europeas para castigar y mucho al Partido Popular. Llanos Fernández le pregunta por qué cree usted que Rubalcaba no quiere primarias abiertas. Alberto López Marín, del Imparcial, dice: señor García Page, en vista del balance de daños del edificio socialista, haciendo uso de su discurso o de la necesidad de refrescar la organización, como ha dicho doña Susana Díaz, responda sí o no. ¿Es Alfredo Pérez Rubalcaba la persona idónea para encabezar el futuro del PSOE? ¿Se puede caer el edificio si es así? Bárbara Ruiz, de Onda Cero, ¿usted cree que Rubalcaba no se va a presentar a las primarias, pero si el PSOE gana las europeas, no cree que sería un gran aval para que se presentara? Susana Moneo, de la COPE, dice: ¿qué importancia le da al resultado de las europeas con respecto al futuro del PSOE y Rubalcaba? Bien, empezando por esto último, si quiere. Relativo. Me parecería un error para el Partido Socialista que si perdemos las europeas, o mejor dicho, no tenemos más votos que el Partido Popular, porque hay muchas formas de ganar y perder las elecciones, muchas formas, y además es realista verlo así, que si perdemos nos demos más latigazos de los que ya llevamos dándonos 2 años. No tiene mucho sentido. Y a su contrario, tampoco hay que tirar las campanas al vuelo si tenemos más votos que el Partido Popular ni pensar que ya está todo resuelto. Sería absurdo las dos cosas. Es una meta volante, importante, en un proceso de recuperación que lleva su tiempo. Nosotros fuimos a un congreso en Sevilla en donde ya casi no había coches oficiales, pero estábamos rodeados de UBIs. Y lo cierto y verdad es que en poco tiempo el enfermo ha estabilizado los constantes vitales, en poco tiempo hemos pasado de tener desencuentro en la calle a que nos pidan ir a las manifestaciones. Los procesos de recuperación tienen su necesario tiempo, ¿no? Y ciertamente en un ambiente de mucho más compañerismo de que algunos pueden pensar y, desde luego, del ruido que a veces hacemos queriendo sin querer en los medios de comunicación. Yo creo que Alfredo Pérez Rubalcaba quiere las primarias abiertas. No digo que sueñe con ellas, ni que lo tenga claro desde chiquitito. Lo que digo es que Rubalcaba podía, y creo que sé lo que me digo, haberse encastillado. Podía perfectamente haber dicho, y seguramente hubiera muchos dirigentes territoriales que dijeran: oye, no nos vamos a asomar a este vértigo, a este precipicio. No ha hecho lo más cómodo. Si él tuviera decidido apoltronarse, no estaría abriendo una puerta que en realidad puede salir de una manera o de otra. Porque eso es lo que puede pasar, que el que le diga que sabe lo que va a pasar es que no tiene idea. Y en eso consiste precisamente el interés de las primarias, en el riesgo que asumimos. De manera que no lo veo así. No es tan fácil llegar a acuerdos en un proceso en el que está uno al mismo tiempo poniéndose las vendas, curando al enfermo y al mismo tiempo echar a correr. Hemos tenido que hacer primero la digestión y ahora ya podemos a lo mejor empezar a correr. Primero despacio, pero luego correremos más. No se puede correr al mismo tiempo que se hace la digestión, está contraindicado. Creo que Rubalcaba se ha ganado el derecho a decidir, al menos lo que él quiera hacer. No creo que discuta nadie la capacidad de Alfredo, ¿eh? Lo que pasa es que cada uno, él y cada uno de nosotros, somos lo que somos y las circunstancias que nos rodean. Tiene más capacidad Rubalcaba reconocida que las circunstancias que probablemente le rodean. ¿Por qué? Por el pasado, por la trayectoria, por la gestión de la crisis, por 1000 circunstancias. Es evidente a estas alturas que Alfredo va a tomar la decisión que más le convenga al Partido Socialista. Yo no tengo la más mínima duda. Y ya ha empezado a tomarla, que es abriendo la puerta.
No sé si se presentará o no se presentará a las elecciones, pero tendremos que reconocer que si vamos a darle la palabra a la gente y él se presentara y la gente le otorgara la mayoría, no podemos invalidar el procedimiento. Sería lo contrario, sería una contradicción en sí mismo. Ahora, mi opinión personal, mi intuición me dice que va a haber varios candidatos, que va a haber un debate muchísimo más civilizado que algunos piensan y que vamos a responder a lo que la gente está pensando, lo que está pidiendo, que en realidad está pidiendo mucho cambio. ¿Se descarta usted como candidato a las primarias del PSOE porque prefiere ser el candidato a las elecciones autonómicas de Castilla y León? ¿O usted podría seguir el ejemplo de Castilla-La Mancha? De Castilla-La Mancha. Estaba mirando para don Óscar López, que seguramente sí quiere ganar las de allí. Usted podría seguir el ejemplo de Cospedal, que es presidenta del Partido Popular de la región y además preside la Junta. Íñigo Aduriz, de Público, dice: ¿ha decidido ya si las primarias para elegir al candidato del PSOE para el Gobierno de Castilla-La Mancha serán abiertas a la ciudadanía? ¿Cuál es la fecha que prefiere usted para esas primarias? Bien, en principio, en Castilla-La Mancha hemos tenido un metabolismo, un procedimiento, una escuela propia para entendernos, que nos ha ido bien. Y por eso siempre hemos planteado las primarias de una manera como creo que hay que hacerlo, si asumimos además que este es un partido federal y con autonomía, ¿no?, en sus territorios. Lo hemos planteado siempre de una manera un tanto simétrica al procedimiento de las municipales. Y siempre lo hemos planteado que correspondería ahora pues, a final de este año, principios del año que viene. No está la fecha cerrada ni decidida. Nuestro planteamiento inicial es ese. Pero ya le digo que hemos decidido entre todos, y creo que acertadamente, no especular más de lo necesario con el procedimiento de primarias hasta que pasen las europeas. Y es una razón obvia, y es que no queremos ni mucho menos que se despiste ni la ciudadanía ni nosotros como partido. El reto ya está planteado, tiene fecha, y es bueno que seamos coherentes con los calendarios. No es un problema de que yo me lo plantee o me lo descarte. En realidad, esta feria es habitual. Hay quien dice que solo le pasa a la izquierda o le pasa al PSOE. No es verdad. Cuando en el Partido Popular Aznar anunció que se iba a marchar o que no iba a repetir, hubo 3 años en que no había un ministro del Gobierno del PP al que no le preguntaran exclusivamente quién iba a ser el candidato y a quién apoyaban. Es normal que haya morbo, que haya interés por eso. Es más, yo participo de que a veces rebajamos la importancia que tiene el aspecto personal, los perfiles personales. Y no es verdad. En la sociedad actual, las ideas y las personas son las dos caras de la misma moneda. Hay que buscar personas con ideas y las ideas solo las tienen las personas. Lo demás son ficciones. Y probablemente mezclar ese debate, que sería lo más interesante. Fíjese que se predica de que el valor de las personas tiene mucho más que ver en los ayuntamientos que en otras instituciones. Yo no lo veo. No lo veo. El perfil de la gente en este país ha influido desde siempre. Y en el PSOE también. Y por eso discutimos y mucho sobre el liderazgo de las personas. ¿Era lo mismo Felipe que Almunia? No. ¿Aznar que Rajoy? No. Es evidente que influye mucho. Si hubiera ganado el 35 Congreso Pepe Bono, todo el mundo hubiera supuesto que Bono iba a hacer una campaña, pues como en Castilla-La Mancha, personalista, pero no negativa, sino claramente poniéndose por delante o complementando con los valores personales o ideológicos. Y, sin embargo, concluimos que la campaña quizás que mejor ha resumido ese impacto y ese perfil personal ha sido una que se quedó en 2 letras, ZP. Y además exitosa, sin ningún tipo de discusión. Por tanto, no nos engañemos. La vida la fabrican las personas que están en los puestos de decisión. Y, por tanto, es muy importante, quizás de lo más importante, acertar en la elección. Yo, personalmente, no tengo ningún planteamiento cerrado. Y, por tanto, no descarto nada que no me haya planteado. Lo que sí le aseguro y le adelanto es que yo me someteré en mis decisiones personales, sobre todo a la voluntad mayoritaria de mi partido en Castilla-La Mancha. Yo no sé si soy el mejor o peor para evitar los dolores de Castilla-La Mancha, pero le aseguro que para mí cambiar la situación de la región es más un deber moral que casi electoral. La decisión al final habrá que tomarla sobre quién está en mejor posición para ganar y eventualmente gobernar. Y habrá que combinarla también con algo que nos importa a todos muchos, porque son vasos comunicantes, y es que vaya bien también la política nacional. A todos,
incluso desde el interés más estrictamente electoral en cada territorio, nos interesa que se produzca un revulsivo desde el punto de vista nacional. Si no se produce, todo lo demás se complica. Francisco León dice, usted no da puntada sin hilo y es fácil especular sobre las razones de que haya sido doña Susana Díaz quien le haya presentado esta mañana y no otro socialista de PRO, por ejemplo, el señor Rubalcaba. ¿Qué valoración hace usted del ascenso de doña Susana Díaz en todos los sentidos? ¿Es posible alguna alianza, alguna coincidencia de posiciones, una estrategia común entre las federaciones socialistas de Andalucía y de Castilla-La Mancha para un cambio de estrategia en el PSOE, para aprovechar el test de las europeas y medir el desgaste del PP? ¿Es posible una estrategia común entre ustedes dos de cara a las primarias del PSOE, sabiendo que ambas federaciones suman muchos compromisarios? Bien, dos circunstancias. La ventaja y, por tanto, la incomodidad que tiene para la dirección, cualquier dirección, yo soy miembro de la dirección del Partido Socialista en Madrid, además de secretario regional en Castilla-La Mancha, la ventaja de abrir el proceso de primarias es que tiene unas altísimas dosis de imposible control. Por eso tiene riesgo. Incluso sería al contrario. Yo creo que en el momento en que se abran las primarias, ya no solo alguien tendrá que decir que se quiere presentar, sino que además el resto de los dirigentes nos tendremos que callar. Porque basta que un dirigente diga que apoya a alguien para que le hunda. A lo mejor hay que decirlo si es que queremos hundirlo, claro. Por tanto, no veo conciliación posible. Basta que un dirigente, unos tendrán mejor predicamento, podrán influir más o menos, pero créanme que esto va en serio. Que esto va en serio. Va en serio, que se está abriendo el melón y particularmente tendríamos que compartirlo con la sociedad española como experiencia y a ser posible que luego legalmente nos lo apliquemos al resto de los partidos políticos. Andalucía y Castilla-La Mancha creo que tenemos en su conjunto una visión muy parecida de lo que es España, de lo que es el proyecto del PSOE. Por tanto, en ese sentido, ahora y antes, yo creo que hay una evidente convergencia. Pero particularmente no es esa la razón por la que le pedí a Susana que me hiciera la presentación. ¿Se lo podía haber dicho Alfredo? Por supuesto. Pero es que nosotros somos de andar por casa, nos vemos todos los días en la dirección federal del partido. Y además sabía que me iban a hacer algunas preguntas sobre Alfredo, de manera que parecía un poco también tortuoso. Y sin embargo, tengo que decirles, algo le he dicho antes, que me apetecía muchísimo que me presentara la presidenta de Andalucía. Porque de verdad, llevo mucho tiempo en el partido. Ella ha sufrido ataques de dentro y de fuera muy injustos. Y tiene un perfil que a mí particularmente me encanta para la política. Convicción, trabaja, es un transformador de potencia. Yo recuerdo de chico esos transformadores que había en casa cuando la potencia era 125, que tenías que utilizar un transformador que automáticamente te pasaba a 220. Un transformador de los que se necesitan en España extraordinario. Y por tanto es que creo en el perfil de Susana. Y le va a ir muy bien a Andalucía. Vamos, ¿le va a ir muy bien? No. No conozco a nadie en Andalucía que no dé por, ya sé que esto no se puede decir, por despejado el escenario electoral a medio y largo plazo. Y eso es bueno. Se respira un ambiente extraordinario en Andalucía desde el punto de vista político y social. En el fondo, lo que queremos es que eso mismo pase en el resto de España. Esa sí que es la razón de fondo por la que me interesaba que me presentara. Guillermo Lerma y Óscar García, de la cadena SER, le preguntan qué le parece que la Fiscalía esté investigando si Liberbank contrató en diferido al marido de Cospedal. ¿Debería haber alguna explicación? ¿Pedirá su partido responsabilidades a Cospedal tras conocer que su marido tenía un contrato con Liberbank que ahora investiga la Fiscalía? Bueno, me parece una noticia muy preocupante, efectivamente, la que hoy está dando la cadena SER y que además yo creo va a tener consecuencias en el ámbito procesal, ¿no? No soy dado a mezclar los cargos públicos con las personas, o mejor dicho, prefiero diferenciarlos. Pero de las cosas que hay que hacer, incluso aún no creyendo en ellas en estos momentos, es un ejercicio de pedagogía y un tanto ejemplar. Por eso vamos a exigir, por supuesto, explicaciones a Cospedal. No tengo la más mínima duda de que no las dará. No las ha dado, nunca hasta ahora. De 1000 cosas que han pasado en Castilla-La Mancha. Empezando por el estatuto que les decía y por otras muchas razones. Por tanto, más que lo que piensa Cospedal o lo que tiene que ver la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular
con ese problema que aparece y otros muchos que están relacionados, más que eso, vamos a intentar que acepte una proposición que vamos a plantear para reforzar las incompatibilidades de los cargos públicos, que además alcanzarán sin duda ninguna la periferia familiar. Usted dirá, ¿es necesario? Sí. Hace 25 años en Castilla-La Mancha nos planteamos una obscenidad que es hacer un strictis patrimonial. No crea que era habitual. El primer sitio en Europa donde se planteó publicar en el Boletín Oficial y en Internet la declaración de bienes fue en Castilla-La Mancha. Estábamos en los tiempos de Roldán y a grandes problemas se necesitaban grandes soluciones, aunque tuvieran un punto de injusticia, porque realmente es muy injusto tener que hacer algo que no hacen el resto. Pero era necesario hacerlo y en estos momentos, si se quiere recuperar la credibilidad, hay que dejar muy claro que no hay espacios de duda, de que la política no solo no beneficia o no se beneficia a uno estando en ella, sino que no hay beneficios paralelos o periféricos. No prejuzgo ni condeno, y me gustaría que no le fuera mal en términos penales. Pero lo cierto y verdad es que, a propósito de este caso y de otros muchos, que no es el primero, vamos a plantear una legislación muy exigente en materia de transparencia pública y de incompatibilidades. Yo creo que es el momento de hacerlo, sobre todo cuando se reclama desde la sociedad ejercicios de ejemplaridad, ¿no? Las últimas preguntas. Fernando Jáuregui, de diariocrítico.com, dice, ¿cree que hay que reformar la normativa electoral? ¿Cómo? ¿Y la ley de partidos? ¿Deberían ser obligatorias las elecciones primarias, la limitación de mandatos? Rogelio Córdoba, ¿cree usted que deberíamos ir a una ley electoral como la de Alemania, que fuerza a sus políticos a coaliciones en beneficio de la fortaleza y la cohesión del Estado? Laura Caro, ¿la reforma electoral de Castilla-La Mancha le complica objetivamente la aritmética para ganar a Cospedal o se está usted poniendo la venda antes de la herida? Bueno, en esta última instancia, en esta última pregunta, no hay vendas. Las lecturas de las elecciones se hacen en diputados y se hacen en votos, de manera que, independientemente del resultado parlamentario, la lectura va a ser evidente en votos, en unos sentidos y en otros, de manera que en estos sentidos nadie se complica la vida ni se pone ninguna venda. Al contrario, yo creo que lo que estamos haciendo es denunciar una auténtica barbaridad constitucional que tiene que ser corregida, porque además me consta, es que tengo clarísimo que la inmensa mayoría de los diputados del Partido Popular y del Gobierno, algunos más que otros, tienen clarísimo que esto es insufrible, simple y llanamente es el precio que tienen que pagar por la posición que ostentan dentro de un PP muy convulso ahora mismo Cospedal. Yo soy partidario de que se abra una reflexión sobre la reforma electoral. No es fácil, porque además no hay sistema perfecto, o al menos que guste a todo el mundo. Teniendo en cuenta que todo el mundo quiere ganar, es evidente que lo normal es que cuando no gana siempre le eche la culpa al sistema. De manera que, no siendo perfecto, sí que creo que hay cuestiones que se tienen que poner sobre la mesa y hacerlo con una cierta serenidad. No corre prisa para mañana, o mejor dicho, no podríamos abordarlo con urgencia. En España, en este planteamiento que antes les decía de confundir causas con consecuencias, se asumió con mucha facilidad que había que hacer las cosas ahora que no habíamos querido hacer cuando las cosas iban bien, y eso no tiene por qué ser inteligente. Hay cosas que hay que abordar aunque no hubiera crisis y hay cosas que no podemos hacer con precipitación aunque tengamos crisis. Y esta es una muy equilibrada. En su conjunto, el sistema electoral en España ha permitido gobiernos con mayorías absolutas que se han portado de manera absoluta, gobiernos con mayoría absoluta que se han portado de manera incluyente, minorías que han estado demasiado hipotecadas, o sea, mayorías que han estado demasiado hipotecadas, mayorías que han estado bastante más sueltas. Yo creo que ha sido un sistema razonablemente versátil, porque en España el bipartidismo es imperfecto. En realidad hay una pluralidad tremenda, y si desciende uno de los territorios, mucho más. Pero sí es verdad que la gente en la cabeza piensa que a los efectos de Moncloa, por el momento, y creo que va a ser así en adelante también, a uno solo se le ocurre o PP o PSOE. Porque la gente busca en cualquier sistema estabilidad. Es algo que tiene que ver también con el modelo alemán. En el sistema alemán no solo busca estabilidad, yo creo que buscan evitar mayorías únicas, ¿no? Probablemente por su propia historia. No creo que tengamos que parecernos exactamente a Alemania en eso. En España las cosas han ido razonablemente bien, pero hay que ajustar, porque además están intentando emerger otras representaciones políticas que no pueden dejar de tener una cierta aspiración proporcional. Eso sería malo el día de mañana para el sistema. Como hubiera sido malo aquel tiempo en el que se puso muy de moda pedir que se cambiara la ley electoral para que 3 diputados de Esquerra Republicana no mandaran tanto en el presupuesto español. Eso se podía arreglar
cambiando la legislación presupuestaria sin tener que tocarla. Es decir, que no hay que estar sometido siempre al último voto en un Congreso para mantener el presupuesto ordinario. Ese cambio se podría plantear claramente y a medio plazo. De hecho, se está cambiando en los ayuntamientos. Se puede incluso gestionar un presupuesto sin ya la mayoría absoluta. Ese camino lo tendríamos que seguir a nivel del Estado sin complicaciones electorales. Pero yo no fui partidario entonces y ahora tampoco, porque me parece que una de las grandes virtudes es el concepto incluyente, que se siga presentando todo el mundo, incluso el que quiere cambiar y acabar con el sistema. Ese es un buen síntoma, ¿no? E incluso que haya esa visión un tanto poliédrica del país, porque lo que le pasa a la sociedad española y le pasa también territorialmente al país es que no estamos en un sistema binario. El gran cambio de la clase política es que tiene que dejar de ser clase y que realmente los políticos y los partidos seguimos emitiendo en analógico cuando la gente hace mucho que ya está en el digital. Y que la sociedad es muy poliédrica, que aquí hay gente, nosotros estamos obligados a presentar un código ideológico claramente socialdemócrata, que intente explicarlo todo, pero tenemos que ser permeables al que no coincida con nosotros en un tanto por ciento elevado. La sociedad es muy poliédrica, aquí hay gente que por la mañana se levanta y es de izquierda si le hablas de medio ambiente y más bien de derecha si le hablas de impuestos. Y es más de izquierda si le hablas de ideología y a lo mejor más bien lo contrario si le hablas de religión. La sociedad es un poco mezclada y son las mismas personas. Y esa visión poliédrica es el gran reto para los partidos políticos, que tenemos que representar algo muy claro, pero al mismo tiempo tenemos que ser permeables. Eso pasa también en el modelo territorial y tendría que valer para el sistema electoral, ¿no? Va a despedir el acto don Ismael Olmedo, en nombre de Aqualogy, patrocinador de este foro. Muy bien. Buenos días a todos. Yo quería agradecer primero a don Emiliano García Paje, alcalde de Toledo, a doña Susana Díaz, presidenta de la Junta, y a don José Luis Rodríguez, presidente de la Nueva Economía Forum, por su presencia y sus palabras, ¿no? En nombre de Aqualogy también quería agradecer la asistencia de todos ustedes al acto y esperando que haya servido pues, para reflexionar sobre nuestra actitud ante la crisis y los graves problemas que tenemos. Y, Emiliano, aunque de refilón hemos conocido alguna iniciativa de Smart City, creo que la colaboración público-privada pues, puede servir siempre para llevar a cabo y afrontarlas de manera exitosa, ¿no? Quería también agradecer a Nueva Economía Forum su invitación a estos actos que sirven sin duda para compartir experiencias y fomentar el conocimiento. Y en fin, muchas gracias a todos por su presencia.